Bienvenidos a Misterios de Medianoche, el lugar donde la oscuridad revela sus secretos. Si te apasionan las historias misteriosas, los enigmas sin resolver y las leyendas nocturnas, has llegado al sitio indicado. No olvides darle like a este video, dejar tus comentarios con teorías y sugerencias para el próximo video y suscribirte para no perderte ni un solo relato que desvelaremos juntos en Misterios de Medianoche. Prepárate para adentrarte en un mundo de suspenso y enigmas que te mantendrá despierto toda la noche. El precio de la fe. Siempre quise creer en algo más grande que yo. Desde niña, las historias de mi abuela sobre los santos, los espíritus y los rituales de la santería cubana me fascinaban. Ella hablaba de Yemayá, la diosa del mar, y de Ochún, la dueña de los ríos y el amor. Sus palabras me transportaban a un mundo donde lo divino y lo terrenal se entrelazaban, donde los orishas caminaban entre los mortales guiando sus destinos. Pero nunca imaginé que mi deseo de pertenecer a ese mundo me llevaría a pagar un precio tan alto. Mi nombre es Imelda y esto es mi confesión. El viaje a Cuba fue un sueño hecho realidad. Llevaba años planeándolo, ahorrando cada centavo para poder sumergirme en la cultura que tanto me había cautivado. No solo quería ser una turista más, quería ser parte de algo más profundo, algo sagrado. Quería ser iniciada en la santería, sentir la presencia de los orishas en mi vida y pedirle su bendición. Pero había algo que no había contado a nadie. Estaba embarazada. 3 meses, para ser exactos. Lo había descubierto justo antes de comprar los boletos de avión, y aunque sabía que no era el momento ideal, no podía dejar pasar esta oportunidad. Pensé que tal vez, si los orishas me bendecían, también protegerían a mi bebé. Al llegar a La Habana, me sentí como en casa. El aire cálido, los colores vibrantes, la música que parecía brotar de cada esquina. Todo me recordaba las historias de mi abuela. Fue en un pequeño barrio, alejado del bullicio turístico, donde conocí a Alejandro, un santero que accedió a guiarme en mi iniciación. Él era un hombre mayor, de ojos penetrantes y voz grave, que parecía conocer cada secreto del mundo espiritual. Imelda, la santería no es un juego, me advirtió el primer día que nos vimos. Los orishas son poderosos, pero también exigentes. Si pides algo, debes estar dispuesta a dar algo a cambio. A veces, el precio es alto. Sus palabras me inquietaron, pero no lo suficiente como para detenerme. Estaba decidida. Quería sentirme conectada con algo más grande. Quería que mi vida tuviera un propósito. Y sobre todo, quería que mi bebé tuviera una vida bendecida. La ceremonia de iniciación fue intensa. El cuarto estaba lleno de velas, incienso y ofrendas. Frutas, flores, incluso un pollo sacrificado en honor a los orishas. Alejandro cantaba en yoruba y yo seguía sus instrucciones al pie de la letra, dejando que me pintaran símbolos sagrados en la piel y bebiendo una poción amarga que me hizo sentir mareada. En un momento dado, sentí como si algo se apoderara de mí, como si una fuerza invisible me envolviera. Era aterrador y emocionante al mismo tiempo. Los orishas te han aceptado, dijo Alejandro al final de la ceremonia con una sonrisa enigmática. Pero recuerda, Imelda, todo tiene un precio. Regresé a casa con una mezcla de euforia y agotamiento. Durante las primeras semanas, todo parecía normal. Me sentía más conectada conmigo misma.
más en paz. Pero entonces algo cambió. Empecé a tener sueños extraños, pesadillas en las que veía a un niño llorando en la oscuridad, rodeado de sombras que se movían como serpientes. Despertaba sudando, con el corazón acelerado y una sensación de culpa que no podía explicar. Y luego sucedió. Una mañana me desperté con un dolor agudo en el vientre. Corrí al baño y ahí estaba. Sangre, mucha sangre. Llamé a mi pareja llorando y nos fuimos al hospital, pero ya era demasiado tarde. Había perdido al bebé. La depresión que siguió fue abrumadora. Cada noche, los sueños regresaban, más vívidos que nunca. El niño lloraba y las sombras se acercaban, susurrando palabras que no podía entender. Empecé a preguntarme si había sido mi culpa, si los orishas me habían castigado por algo. Alejandro me había advertido: todo tiene un precio. Una noche, en medio de un sueño particularmente vívido, escuché una voz clara, fría como el hielo. Nos diste lo que pediste, Imelda, pero el precio no ha sido pagado en su totalidad. Me desperté sobresaltada, con el corazón latiendo descontroladamente. Miré a mi alrededor, esperando ver algo, pero solo estaba la oscuridad de mi habitación. Sin embargo, la sensación de que no estaba sola persistió. Desde entonces, las cosas estaban empeorando. Las sombras ya no se limitaban a mis sueños. Los veía en los rincones de mi casa, moviéndose cuando miraba hacia otro lado. A veces sentía que alguien me observaba, incluso cuando no estaba completamente sola. Y lo peor es que cada vez que cerraba mis ojos, veía al niño, a mi bebé, llorando, llamándome. No sabía qué hacer. No sabía si los orishas me estaban castigando o si era algo peor. Alejandro no respondía a mis llamadas y cada vez que intentaba rezar, las palabras se atoraban en mi garganta. Solo sé que algo me espera, algo que no puedo ver, pero que está ahí, acechando en la oscuridad. Y lo más aterrador es que en lo más profundo de mi ser sabía que esto no había terminado. El precio aún no ha sido pagado en su totalidad. ¿Qué más quieren de mí? Las semanas siguientes a la pérdida de mi bebé fueron un infierno. La depresión me consumía y las sombras que antes solo aparecían en mis sueños comenzaron a invadir mi realidad. Ya no podía distinguir entre lo que era real y lo que mi mente, agotada y atormentada, creaba. Las noches eran las peores. El llanto del niño resonaba en mis oídos, un sonido desgarrador que me mantenía despierta, mirando al techo, preguntándome si alguna vez volvería a sentir paz. Mi pareja intentó ayudarme, pero no podía entender lo que estaba pasando. ¿Cómo explicarle que sentía que algo me observaba, que algo me seguía? ¿Cómo decirle que creía que los orishas me habían maldecido por mi ambición? Él me invitaba a buscar ayuda profesional, a ir a terapia, pero yo sabía que esto iba más allá de lo que un psicólogo podía arreglar. Esto era espiritual y necesitaba una solución espiritual. Finalmente, decidí regresar a Cuba. Necesitaba respuestas y Alejandro era la única persona que podía dármelas. Reservé un vuelo de última hora, empaqué lo esencial y partí sin decirle a nadie. Sabía que era una decisión impulsiva, pero no podía quedarme sentada esperando a que las sombras me consumieran por completo. Al llegar a La Habana, me dirigí directamente al barrio donde había conocido a Alejandro. Las calles estaban tan vibrantes como las recordaba, pero ahora todo me parecía opresivo, como si el peso de mis acciones hubiera teñido el mundo de gris. Cuando llegué a la casa de Alejandro,
Mi corazón latía con fuerza. Toqué la puerta, esperando que él estuviera allí, que pudiera ayudarme. Pero no fue Alejandro quien abrió la puerta, sino una mujer mayor, de cabello canoso y ojos que parecían estar llenos de sabiduría. ¿Imelda?, preguntó como si ella supiera quién era. Asentí sin saber qué decir. Ella me hizo pasar y me guió a una habitación llena de velas y altares. El aire olía a incienso y hierbas, y sentí una mezcla de tranquilidad y temor. Alejandro no está, dijo la mujer sentándose frente a mí, pero él sabía que vendrías. Me pidió que te ayudara. ¿Dónde está?, le pregunté, sintiendo que las lágrimas amenazaban con brotar. Partió hace unas semanas, respondió ella con una calma inquietante, pero dejó instrucciones para ti. Sabía que los orishas te habían cobrado un precio, pero también sabía que no habías entendido completamente lo que eso significaba. ¿Qué significa?, le pregunté desesperada. ¿Por qué me está pasando esto? La mujer me miró fijamente, como si pudiera ver directamente en mi alma. Los orishas no son crueles, pero son justos, dijo. Les pediste bendiciones, pero no estabas preparada para el sacrificio que eso implicaba. El bebé que perdiste no fue un castigo, fue un intercambio, un precio que debías saldar. Un intercambio, repetí, sintiendo que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. ¿Cómo puede ser justo eso? ¿Cómo puede ser justo que me quiten a mi hijo? No fue quitado, dijo ella con firmeza. Fue llevado a un lugar donde estaría a salvo. A veces, los orishas toman lo que más amamos, no para hacernos sufrir, sino para protegernos a nosotros y a aquellos que amamos. Tu bebé no habría tenido una vida fácil si hubiera nacido. Habría sido marcado por la energía de los orishas y su existencia habría estado llena de desafíos. Sus palabras me dejaron sin aliento. No sabía si sentir alivio o rabia. ¿Cómo podía aceptar que mi bebé había sido llevado por mi propio bien? ¿Cómo podía creer que esto era justo? ¿Y ahora qué?, pregunté, sintiendo que las lágrimas finalmente brotaban. ¿Qué se supone que debo hacer? La mujer se inclinó hacia adelante, tomando mis manos entre las suyas. Debes aceptar lo que ha sucedido, dijo. No puedes cambiar el pasado, pero puedes honrar el sacrificio que se ha hecho. Debes vivir tu vida con gratitud y respeto hacia los orishas. Ellos te han dado una segunda oportunidad, pero debes aprender a caminar con humildad y sabiduría. ¿Y las sombras?, pregunté temblando. ¿El llanto que escucho todas las noches? Eso es tu culpa, dijo ella sin rodeos. Tu culpa y tu dolor manifestándose. Debes dejar ir el resentimiento y el miedo. Solo entonces podrás encontrar paz. Regresé a casa con el corazón pesado, pero con una nueva perspectiva. No podía cambiar lo que había sucedido, pero podía elegir cómo vivir con ello. Empecé a honrar a los orishas en mi propia manera, encendiendo velas y ofreciendo frutas en un pequeño altar que monté en mi casa. Aprendí a meditar, a dejar ir el dolor y a aceptar que algunas cosas están más allá de mi control. Las sombras no desaparecieron de la noche a la mañana, pero con el tiempo se volvieron menos frecuentes. El llanto del niño se desvaneció, reemplazado por un silencio que, aunque era doloroso, era tranquilizador. Aprendí a vivir con la pérdida, a encontrar significado en el sacrificio que se había hecho. No sé si los orishas me perdonarán alguna vez por mi ambición, pero he aprendido a perdonarme a mí misma. La santería no es un juego, y los espíritus no son juguetes. Son fuerzas poderosas que deben ser tratadas con respeto y humildad. Y aunque el precio que pagué fue alto,
también me enseñó una lección invaluable, que la fe verdadera no se trata de lo que puedes obtener, sino de lo que estás dispuesta a dar. Y así, con el tiempo, encontré una paz frágil, pero real. Las sombras ya no me persiguen, y el llanto del niño se ha convertido en un susurro lejano, un recordatorio de que algunas cicatrices nunca desaparecen por completo, pero que incluso las heridas más profundas son las que pueden llegar a sanar. El espejo oscuro. Mi nombre es Ana, y mi historia comienza en el hermoso estado de Tabasco, en México. Hace algunos años, mi vida se vio sacudida por una tragedia inimaginable: la pérdida de mi hijo de 13 años, Alejandro. Su partida repentina dejó un vacío en mi corazón que parecía insuperable, y la angustia me consumía día tras día. Desesperada por encontrar consuelo y respuestas, comencé a investigar sobre el mundo de lo sobrenatural y los rituales espirituales. Escuché rumores sobre una bruja que vivía en un pequeño municipio cercano, conocida por ser medium y tener el poder de comunicarse con los muertos. Sin pensarlo dos veces, me dirigí hacia ese lugar, con esperanzas de poder contactar a mi amado hijo y encontrar alguna forma de aliviar mi dolor. Llegué a una humilde casa chica en las afueras de la ciudad, donde la bruja, de nombre Catalina, me recibió con una mirada penetrante y una sonrisa enigmática. Con lágrimas en los ojos, le expliqué mi situación, mi anhelo de poder hablar con Alejandro nuevamente. Catalina, con voz serena, pero llena de seguridad, accedió a ayudarme, pero me advirtió sobre los peligros y las consecuencias que podría tener. Durante semanas, acompañé a Catalina en rituales oscuros y visitas al panteón, donde buscábamos una conexión con el más allá. Las noches eran largas y llenas de misterio, mientras conjurábamos hechizos y pronunciábamos palabras antiguas en busca de señales de mi hijo. Poco a poco, empecé a notar cambios en mi entorno. Extraños susurros llenaban mi hogar en la noche. Las sombras se alargaban y una aura de tristeza y melancolía se apoderaba de cada rincón. Pero mi deseo de estar cerca de mi hijo era tan fuerte que ignoré las señales de advertencia. Un día, Catalina me presentó un espejo que, según ella, me permitiría ver a mi hijo y comunicarme con él. Llena de emoción y esperanza, seguí las instrucciones de la bruja y me encontré mirando fijamente el reflejo del espejo. Pero lo que vi no fue lo que esperaba. En lugar de la imagen de mi hijo, me encontré con una oscuridad profunda y aterradora. La voz de Catalina resonó en mi cabeza, advirtiéndome que estaba jugando con fuerzas más allá de mi comprensión, pero ya era demasiado tarde. La oscuridad me envolvió, arrastrándome hacia un abismo sin fin. Desperté en el panteón abandonado, rodeado de tumbas y sombras distorsionadas. Mi corazón latía con fuerza mientras buscaba desesperadamente una salida de aquel lugar siniestro, pero los espíritus parecían burlarse de mí. Susurros incomprensibles llenaban el aire y las tumbas se agrietaban bajo mis pies. Finalmente, logré escapar de aquel panteón maldito. Mi cuerpo estaba temblando y mi mente confundida. Había pagado un precio alto por mi deseo de estar cerca de mi hijo y ahora me encontraba atrapada en una pesadilla sin fin. Logré despertarme de ese sueño terrible y pensé que mi mente estaba rompiéndose. Esa pesadilla que tuve se sintió muy real. Pasaron los años desde aquella terrible experiencia en el panteón de Tabasco. Mi existencia se volvió un tormento constante, una perpetua pesadilla en la que la oscuridad y los susurros me perseguían sin descanso. La culpa por haber provocado mi propia desgracia me consumía día tras día,
y el rostro de mi hijo, siempre sonriente, se había convertido en una imagen distorsionada y aterradora en mi mente. Mi apariencia física también había cambiado. Mis ojos estaban hundidos y llenos de tristeza, mi piel pálida como la muerte y mi cabello desaliñado parecía haber perdido su brillo. Me refugié en la soledad de una pequeña casita en las afueras de la ciudad, alejada de cualquier persona que pudiera sufrir las consecuencias de mi maldición. Ahora, como una entidad que vaga entre la vida y la muerte, me dedico a advertir a otros sobre los peligros de jugar con fuerzas sobrenaturales. Mi experiencia me ha enseñado que el amor y la esperanza pueden ser poderosas armas contra la oscuridad, pero también que debemos respetar los límites que existen entre la vida y la muerte. Mi historia sirve como advertencia a aquellos que buscan contactar a los muertos y jugar con fuerzas sobrenaturales. La vida y la muerte son misterios que no debemos desafiar, pues las consecuencias pueden ser más aterradoras de lo que podemos imaginar. Ahora, me encuentro condenada a vagar por la eternidad, en busca de la paz que nunca podré encontrar. Un pacto de sangre. Mi nombre es Amelia. No es un nombre que recordarías ni uno que te haría voltear la cabeza si lo oyeras en un salón repleto de estudiantes. De hecho, pocas personas me recuerdan. Pasé la mayor parte de mis años universitarios invisible, no solo por mi apariencia, sino porque la gente prefería no verme. Era más fácil así para todos. Nací con una deformidad en la pierna izquierda, un problema genético, dijeron los médicos, algo que me acompañaría toda mi vida. No era incapacitante, pero la forma en la que la gente reaccionaba al verlo, como si fuera una especie de monstruosidad, era lo que realmente me consumía. A medida que crecía, me acostumbré a las miradas de compasión o de asco. Aprendí a vivir con esa mezcla de desprecio y lástima hasta que ya no pude más. Decidí estudiar diseño. Parecía una buena manera de expresarme sin tener que exponerme tanto. El arte no juzga, pensé. El diseño no exige un cuerpo perfecto. Pero incluso en la universidad, entre un grupo de gente supuestamente más abierta y creativa, seguía siendo una paria. Me asignaban los proyectos más aburridos, siempre relegada a tareas menores. Ni siquiera los profesores veían más allá de mi discapacidad, más allá de la pobre Amelia. Todo eso me empujaba más y más a la oscuridad que se gestaba en mi interior. Fue entonces cuando conocí a Elena. Al principio, pensé que ella sería diferente. Era una compañera de clase, una de esas que siempre se sienta en la última fila, con la actitud de no importarle nada. Nos hicimos amigas rápidamente, pero pronto me di cuenta de que había algo más en ella. Elena no era como las demás. Tenía una conexión con cosas más profundas. A través de ella, descubrí un mundo que no sabía que existía. Empezó como algo inocente. Una charla sobre energías, sobre símbolos antiguos y cómo usarlos para canalizar intenciones. Quedé fascinada. Sentí que por primera vez tenía algún tipo de poder, una forma de influir en el mundo que siempre me había rechazado. Pero no fue suficiente. Yo quería más. Quería venganza. Elena me introdujo en algo mucho más oscuro, la brujería de sangre. Me habló del pacto, de entidades que podían otorgar poder a cambio de sacrificios. Al principio me asustaba la idea, pero a medida que el resentimiento crecía dentro de mí, también lo hacía mi deseo de hacer que todos esos que me ignoraban, que me menospreciaban, sufrieran. La primera vez que lo intenté fue con un compañero de clase llamado Pedro. Era uno de los más crueles en su indiferencia. Me trataba como si ni siquiera existiera, y cuando lo hacía, era solo para reírse de mí entre dientes con sus amigos.
decidí que sería el primero. Elena me enseñó el ritual. Era sencillo realmente. Solo necesitaba un poco de mi sangre, unas palabras en latín que apenas podía pronunciar y un objeto que perteneciera a Pedro. Robé su cuaderno de apuntes un día que lo dejó olvidado en el aula. Esa noche, en la soledad de mi cuarto, dibujé los símbolos que Elena me había mostrado. Recité las palabras y dejé que mi sangre goteara sobre el cuaderno. Al principio, no pasó nada, pero al día siguiente, Pedro no apareció en clase, ni al siguiente, y cuando finalmente regresó, algo en él había cambiado. Tenía los ojos hundidos, como si no hubiera dormido en días. Se tambaleaba, y cada vez que intentaba hablar, tartamudeaba de una manera que nunca había hecho antes. Lo observé desde mi lugar, saboreando la ironía. El chico que solía reírse de mí, ahora no podía decir una frase coherente sin temblar de miedo. Nadie sabía qué le había pasado, solo yo. Ese fue el comienzo. Me volví adicta al poder, a la sensación de control que me daba hacer sufrir a los demás, y no me importaba el precio. Mi sangre, mis noches sin dormir, mis pesadillas, todo valía la pena. Elena se convirtió en mi guía, en mi confidente. Me mostró cómo invocar demonios y cómo sellar pactos con ellos. Me habló de un ser llamado Morbat, un demonio menor que se alimentaba de la angustia humana, perfecto para lo que yo necesitaba. El ritual para invocar a Morbat fue más complicado. Esta vez no bastaba con mi sangre, necesitaba un sacrificio. Al principio pensé que sería difícil encontrar una víctima, pero entonces pensé en Claudia. Claudia había sido una de esas chicas populares que siempre tenían a todos a sus pies. Era guapa, inteligente y nunca dejó pasar la oportunidad de recordarme lo diferente que era yo. No me atacaba directamente, pero su desdén, sus miradas de superioridad dolían más que cualquier burla. Me decidí. Claudia sería mi sacrificio. El día que lo hice fue como cualquier otro. Me aseguré de estar sola en mi departamento con todos los preparativos listos. Encendí las velas negras, dibujé los sellos en el suelo y recité las palabras. Esta vez sentí algo diferente, un frío que se arrastraba por mi piel, un peso en el aire que me aplastaba el pecho. Luego, la voz. No la escuché con los oídos, sino dentro de mi cabeza, grave, rasposa, como si miles de cuchillas se rasparan una contra otras al hablar. Morbat estaba ahí, esperando su pago. Claudia desapareció poco después. Nadie supo qué le pasó, aunque las teorías volaban por todos lados. Algunos decían que se había fugado con un chico, otros que se había mudado al extranjero, pero yo sabía la verdad. A partir de entonces, todo cambió para mí. Cada vez que alguien me miraba con lástima o desprecio, no podía evitar sonreírme, porque sabía que podría destruirlo si quisiera. Sin embargo, algo comenzó a torcerse dentro de mí. Las semanas después del sacrificio de Claudia fueron las más extrañas de mi vida. Me sentí invencible, como si el poder que había invocado se hubiera filtrado en cada fibra de mi ser. Los comentarios, las risitas ahogadas en los pasillos, las miradas furtivas, todo eso había cesado. Las personas parecían evitarme, como si intuyeran que algo en mí había cambiado. Y me gustaba. Por fin, el mundo me trataba como alguien a quien temer. Pero junto con esa nueva sensación de control, algo más comenzó a crecer en mi interior. Al principio, era apenas un murmullo, un eco lejano en la parte más oscura de mi mente. No era culpa, no. Yo no me arrepentía de lo que había hecho. Era algo diferente, una inquietud, una sensación de estar siendo observada, incluso cuando estaba sola en mi departamento. Algo me seguía, una sombra que nunca veía directamente, pero que siempre sentía acechando en los bordes de mi visión. Comencé a tener pesadillas.
Soñaba con Claudia, pero no era ella. Era algo que usaba su rostro, algo retorcido y roto, con los ojos hundidos y la piel pálida como la cera. Me hablaba en un idioma que no comprendía, pero sus palabras hacían que mi piel se erizara. Cada noche, el sueño se hacía más vívido. Sentía su aliento podrido en mi cara. Sus dedos huesudos rozaban mi cuello, y siempre despertaba con la misma sensación. No estaba sola. Un día, decidí contarle a Elena lo que me estaba ocurriendo. Nos encontramos en un café oscuro en las afueras de la ciudad, un lugar que parecía tan muerto como yo me sentía por dentro. Cuando le describí mis sueños, ella se quedó en silencio por un largo rato, jugando con su taza de café. Finalmente, habló, pero lo que dijo no me reconfortó. Los demonios no hacen pactos sin precio, Amelia. Siempre te pedirán algo a cambio. Claudia fue solo el comienzo. Intenté ignorar sus palabras, convencerme de que era una advertencia innecesaria, pero había algo en su tono, en la manera en que evitaba mirarme a los ojos, que me dejó intranquila. Sabía que tenía razón, pero no quería admitirlo. Las cosas empezaron a desmoronarse poco después. Pedro, el chico al que había maldecido en primer lugar, fue encontrado muerto en su departamento. Un suicidio, dijeron los medios. Nadie lo había visto en días, y cuando finalmente lo encontraron, estaba en un charco de su propia sangre, con cortes profundos en las muñecas. No debería haberme importado. Después de todo, había querido que sufriera, ¿no? Pero cuando vi la noticia en la televisión, algo en mí se rompió. Había sangre en todas partes. La imagen en mi mente era tan vívida que casi podía oler el hierro en el aire. No podía dejar de pensar en los cortes, en cómo había terminado todo y en cómo algo me decía que no era un simple suicidio. Morvat sabía que él estaba detrás de esto. Había sido un pago. ¿Y ahora qué seguía? Me aislé. Dejé de asistir a clases. Las llamadas de Elena se volvieron insistentes, pero las ignoraba. El mundo exterior se desvaneció para mí. Mi pequeño apartamento se convirtió en una prisión, pero al mismo tiempo era el único lugar donde me sentía relativamente a salvo. Aunque no del todo. Las sombras eran más largas, las esquinas más oscuras, y la sensación de ser observada era constante. Comencé a escuchar susurros en la noche. No podía entender las palabras, pero era una presencia, una compañía en esa soledad opresiva. Finalmente, Elena irrumpió en mi apartamento una noche. La miré sin sorpresa. Sabía que tarde o temprano vendría. Su rostro estaba pálido, más delgado que antes, como si algo le estuviera consumiendo desde dentro. Se sentó frente a mí, con una expresión de severa preocupación que nunca le había visto antes. Esto ha ido demasiado lejos, Amelia. No puedes detenerlo. Ya está aquí. ¿Qué está aquí?, le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Morvat, ha roto las reglas. No puede simplemente usar su poder y esperar que todo termine ahí. Necesita más. Siempre necesita más. La risa que salió de mis labios era hueca, desprovista de cualquier alegría o esperanza. Entonces que lo tome, murmuré. Elena me miró horrorizada. No era la respuesta que esperaba, pero yo sabía que era inevitable. Había cruzado una línea que no podía deshacer, y aunque quisiera, el precio ya estaba estipulado. Claudia, Pedro, ellos eran solo los primeros sacrificios. Pronto yo también sería uno. Los días siguientes fueron una neblina de desorientación. Dejé de comer, de dormir, de cuidar de mí misma. Las sombras en mi apartamento crecían con cada hora que pasaba, hasta que ya no distinguía el día de la noche. Morvad estaba ahí. Lo sentía cada vez más cerca. Susurros más fuertes, promesas de más poder, más control, a cambio de una simple cosa. Todo. Una noche, desperté con una sensación extraña en la boca. Me levanté tambaleándome y fui al baño. Cuando encendí la luz,
Me miré en el espejo y vi que había sangre goteando de mis labios. Me revisé la boca horrorizada. Mis dientes estaban cayendo, uno por uno. Sentí una oleada de náuseas, pero lo que realmente me aterrorizó fue que en el reflejo vi una figura detrás de mí. No era Elena y no era humana. Morvad había venido por mí. No grité, no hubo tiempo para eso. Solo recuerdo que el dolor se apoderó de mí, como si mi carne se estuviera desgarrando desde dentro. Mis propios huesos crujían, mis músculos se retorcían. Morvad estaba dentro de mí, reclamando lo que le pertenecía. No había redención, no había escape. Cuando finalmente el dolor cesó, ya no era yo. Mi cuerpo se había convertido en una cáscara, un conducto para algo mucho peor que cualquier cosa que pudiera haber imaginado. Mis deseos de venganza, mi amargura, todo lo que me había llevado a ese punto ya no tenía sentido, porque en ese momento entendí lo que Morvad realmente quería. No quería sufrimiento temporal, sino una eternidad de tormento, no solo para mí, sino para cualquiera que cruzara mi camino. Y ahora camino entre ustedes, pero ya no soy Amelia. Soy algo más, algo que observa, que acecha y que espera a la próxima víctima.